Estamos en clase ejecutiva con Termómetro Económico 2010. Doctor Alito Guadañi, ¿qué hacemos para impulsar las exportaciones si tan importantes ellas son? Bueno, primero, ¿dónde estamos parados? Uno puede ponerse contento si sabe que entre el 2000 y el 2009 las exportaciones argentinas crecieron 109%. Sí, pero las bolivianas crecieron 300, las peruanas 260, las brasileñas 180, las nicaragüenses 180, las chilenas 170, las uruguayas 170 y las paraguayas 140 y las colombianas 130. O sea, hemos aumentado las exportaciones gracias a una euforia, una gran onda expansiva de la economía mundial, pero somos el 9º país en aumento de exportación en América Latina. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Tenemos incapacidad? ¿No tenemos recursos para exportar? No, la respuesta es muy simple. Somos un país, yo diría, demencial desde el punto de vista tributario. Somos un país, uno de los pocos países en el mundo que destruye sus propias exportaciones poniéndoles impuestos. Los impuestos al comercio exterior en la Argentina son 15 veces mayores a los de México y los de Chile, 9 veces mayores a los del Perú y 7 veces superiores en Brasil. Acá usted quiere exportar y el gobierno le cobra impuestos, confundiendo el acto de exportar con una renta. Los países modernos, los países que progresan, cobran impuestos a las rentas, a las ganancias, a las utilidades, no cobran impuestos a la producción. De forma tal que hemos distorsionado toda la estructura tributaria, donde hoy las retenciones a las exportaciones son casi tan importantes como los impuestos a la renta, cuando en el resto del mundo no es así. El meollo, el corazón del sistema tributario de cualquier país que progresa es el impuesto a las ganancias, el impuesto a las grandes rentas, a los ingresos genuinos, a las utilidades. ¿Por qué el doctor Vudú no toma entonces? Porque yo supongo que esto él también lo mira y lo analiza. Sí, lo que pasa es que realmente en este país la inversión que vos ves, el estado de debilidad en que está hoy, se ve afectada, en primer lugar, como bien decía Guadañi, el papel de la presión tributaria es central. El año pasado, para el diario La Nación, hicimos un trabajo en que la presión tributaria promedio en la Argentina daba efectiva, 64,1%, porque no puedo redistribuir la presión tributaria entre aquellos que no pagan, ¿no es cierto? Bueno, esa creo que ilustra uno de los motivos por el cual no hay inversión. El segundo, que tal vez es el de base, tiene que ver con las instituciones. Cuando hay inseguridad jurídica, nadie quiere invertir. Y un tercero, un viejo conocido que ha vuelto, la inflación. La inflación es un tema que hoy hace el contexto mundial, no solo en Argentina. Yo digo siempre en Argentina, gracias a Dios, no tenemos el monopolio de las cosas malas tampoco, de las buenas tampoco, como en una época se creía, pero tampoco de las malas. Ahora, acá la inflación está haciendo ruido. Bueno, ¿cómo viene la cosa con la inflación? De la mano de una expansión monetaria no solamente muy importante en los últimos meses, sino que promete ser monstruosa para los próximos. ¿Qué es monstruosa? Mirá, con numeritos, sin necesidad de que la oposición le conceda absolutamente nada al oficialismo. Sí. Es decir, quedándonos en la situación tal cual está hoy, sin que se le conceda un dólar más de reservas, el Banco Central tiene para emitir moneda y entregársela al gobierno unos 41.000 millones de pesos, entre adelantos transitorios, margen que le queda para dar de adelantos transitorios, utilidades ficticias, contables, del Banco Central, un mecanismo realmente perverso, por el cual que nos lleva a que la inflación genere utilidades para el Banco Central, que a su vez, como no están líquidas, el Banco Central recurre a la emisión, con lo cual se genera más inflación. En el futuro generará más utilidades al Banco Central para que siga esta rueda alocada de emisión. Está complicado. Usted preguntaba por qué el gobierno prefiere los derechos a las exportaciones, claro, en lugar del impuesto a la ganancia. Por una razón muy simple. El derecho a la exportación es unitario. Se lo queda todo la Casa Rosada, no se coparticipa automáticamente a las provincias, salvo algo en la soja. En cambio, el impuesto a las ganancias hay que coparticipar por ley 56% automáticamente a las provincias. Entonces, el derecho a la exportación es la piedra basal del unitarismo tributario argentino, que en el fondo responde a un modelo de acumulación de poder en el cual los gobernadores dejan de ser gobernadores para pasar a ser delegados del Poder Ejecutivo. Y solamente la soja está... Es decir, uno cuando exporta soja hay retenciones, pero y todo lo demás no hay... No, retención tienen todas las exportaciones, no solamente la soja, los automóviles, los zapatos, los textiles, todo. La industria también está... Todas las manufacturas de origen industrial, todos los productos, el aluminio, la Ese número que usted nos dio,
es sobre todos los productos. Lógico, eso es el gran promedio. Es el gran promedio. Y las manufacturas de origen agropecuario, todas tienen los jugos, los cítricos, el tabaco, todo tiene todo tiene impuesto de exportación, que vuelvo a repetirle, queda en la Casa Rosada porque no se coparticipa, y eso refuerza el poder político del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mismo ocurre con el impuesto al cheque. El impuesto al cheque es justamente uno de los elementos, una de las condiciones que tenía, y que ahora en el Congreso quieren acabar con ello, es que es un impuesto que se queda fundamentalmente en la Casa Rosada. Y eso le sirve, por supuesto, para el gasto clientelar, para el apoyo discrecional a ciertos gobernadores, a ciertos intendentes. Déjenme que le haga un comentario. El televidente que nos está escuchando, ¿en qué piensa? Él quiere tres cosas: seguridad, mayor seguridad, mejor educación y mejor asistencia médica. Sí. ¿Y quién es responsable de estas tres cosas? Son los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales, por el ordenamiento jurídico argentino, son responsables de la seguridad, de la educación y de la salud pública. Y al negarle a la Casa Rosada los recursos de una manera automática y razonable, ha dado lugar a un deterioro creciente en todas estas áreas donde claramente hay déficit significativo. Nos queda un minuto y medio. ¿Cómo le damos una vuelta de rosca a esto? Para no quedarnos patinando, porque si no nos vamos a perder. Ya nos hemos perdido como un siglo discutiendo en Argentina. Si usted... con todos los números que me ha estado dando, doctor, y los doctores, digo, y todo lo que hemos hablado fuera de cámara, cuando me muestran las estadísticas, a mí me agarran ganas de llorar. Hemos perdido, antes estábamos en la Serie A entre los primeros y ahora estamos en el descenso. Entonces, sin autoflagelarnos, porque tampoco somos los peores del mundo, somos terrícolas todavía. Usted ha estado en el Banco Mundial. Vos, Agustín, estás en contacto con empresas de todo el mundo. Digo, ¿qué vuelta de rosca le podemos dar? ¿Qué consejo le podemos dar? Bueno, lo primero es decir la verdad. Lo primero es no mentir. No hay que mentir. Nuestro país es el único país del mundo que miente sistemáticamente en las estadísticas oficiales. Ya nos hemos acostumbrado y ya nadie se preocupa. Pero ¿cómo es posible que el gobierno diga que la inflación miente con respecto a la inflación? Si usted miente con respecto a la inflación, miente respecto a la pobreza, respecto a la indigencia, respecto a la distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es la receta? Hay muchas recetas, pero en la piedra basal no, sincerarse. No mentir. Además de ser un pecado en todas las religiones, es una estupidez, porque se termina engañando uno mismo. Y aparte se dan cuenta. Sí, yo le agregaría respeto a las instituciones, a ultranza a las instituciones. Lamentablemente, y cuando hablo de instituciones estoy hablando de organizaciones de personas y no de reglas de juego, ¿sí? Lamentablemente veo a una oposición que está más enfrascada, parece ahora, en un debate sobre buenas o malas formas de tratarse. Me pareciera que estuviéramos discutiendo modos de educación que las cuestiones de fondo. El tema de las reservas comenzó en el verano con que no nos vamos a dejar que toquen $1 de las reservas, y ahora nos encontramos con que la oposición lo único que discute es si va a ser por ley o por decreto. Acá lo que hay que saber... La cosa de fondo. Claro. Nos vamos al último corte y volvemos para cerrar este tema y con algunos consejitos. Nos vamos y volvemos ya en clase ejecutiva.